Saludos y oraciones para todos ustedes, hermanos, que me escuchan a través de este punto de vista, desde Roma, la ciudad eterna, donde estoy cubriendo para EWTN y Radio Católica Mundial este programa especial diario sobre el Sínodo de los Obispos, reportando e informando sobre lo que sucede en el Sínodo de los Obispos. Es una oportunidad muy interesante y, sin embargo, creo que para entender este sínodo y no verlo desde una mirada de la teoría de la conspiración, de que algo malo está pasando o algo se está cocinando, los católicos hemos pasado por alto un importantísimo discurso del Papa Francisco que tuvo lugar el domingo en el que se clausuró la Jornada Mundial de la Familia. Ese domingo, el Papa se reunió con todos los obispos que habían venido a participar de todo el mundo a la Jornada Mundial de la Familia. Más de 500 obispos. O sea, más gente, más obispos de los que están ahora reunidos en el sínodo, para que se hagan una idea del grupo con el que el Papa estaba hablando. Y como ese fue el domingo donde antes del discurso anunció que se acababa de reunir con víctimas de abusos sexuales en los Estados Unidos, esto absorbió la total atención de la prensa y solamente la prensa católica, como Así Prensa, reportó este importante discurso. Y es un discurso muy importante que yo creo que muchos no han tenido en cuenta porque el Papa de alguna manera explicó cuál es la razón por la cual su preocupación es tan grande respecto de la familia y por qué esa debe ser la preocupación de la Iglesia y en última instancia por qué ha convocado dos sínodos que han estado separados por una jornada mundial de la familia. En este discurso el Papa decía lo siguiente, y presten atención, hermanos, porque es muy interesante, ¿no? Dice, hasta hace poco vivíamos en un contexto social, es decir, en una sociedad donde la afinidad, es decir, la simpatía, ¿no? La conexión, la afinidad entre la institución civil del matrimonio y el sacramento cristiano era fuerte y compartida. Es decir, las instituciones civiles, los estados, los gobiernos, las sociedades, valoraban el matrimonio, lo consideraban como una realidad entre un hombre y una mujer, apoyaban el matrimonio, se veía mal la convivencia, se alentaba a los jóvenes a casarse relativamente joven era lo normal, es decir, la manera como los cristianos vemos el matrimonio era la manera como en general las instituciones civiles veían al matrimonio. Entonces el Papa dice, la afinidad entre la institución civil y el sacramento cristiano era fuerte y compartida, coincidían sustancialmente y se sostenían mutuamente. Es decir, la costumbre, la cultura sostenía el matrimonio cristiano y el matrimonio cristiano sostenía la cultura. Pero el Papa sigue diciendo, ya no es así. Y acá viene esto muy interesante. Dice el Papa, si tuviera que describir la situación actual, tomaría dos imágenes propias de nuestras sociedades. Por un lado, los conocidos almacenes, tiendas o bodegas, los pequeños negocios de los barrios de nuestras ciudades, y por otro lado, los grandes supermercados o shopping malls. Algún tiempo atrás, uno podía encontrar en un mismo comercio o almacén o bodega o tienda de la esquina todas las cosas necesarias, sigue diciendo el Papa, para la vida personal y familiar. Es cierto que pobremente expuesto, con pocos productos y por lo tanto con escasa posibilidad de elección. Pero había un vínculo personal entre el dueño del negocio y los vecinos compradores. Se vendía fiado, es decir, podía porque necesitaba adquirir algo y pagarlo más adelante. Es decir, había confianza, conocimiento, vecindad. Uno se fiaba del otro, se animaba a confiar. En muchos lugares se lo conocía como el almacén o la bodega del barrio. Pero sigue diciendo el Papa, en estas últimas décadas se ha desarrollado y ampliado otro tipo de negocios, los shopping centers. Grandes superficies con un gran número de opciones y oportunidades.
El mundo parece que se ha convertido en un gran shopping, donde la cultura ha adquirido una dinámica competitiva. Ya no se vende fiado, es decir, confío en ti, me puedes pagar más tarde. Ya no se puede fiar de los demás, no hay un vínculo personal, sigue diciendo el Papa. No existe una relación de vecindad. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse o atarse a nada ni a nadie, no fiar ni fiarse. Porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia o actividad, inclusive a nivel religioso. Lo importante hoy lo determina el consumo, consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir. El Papa, estoy citando al Papa, no importa el costo ni las consecuencias. Un consumo que no genera vínculos, un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero trámite en la satisfacción de mis necesidades. El Papa dice, esto genera una herida grande. Me animo a decir que una de las principales pobrezas o raíces de tantas situaciones contemporáneas está en la soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas, corriendo detrás de un like, que está hablando de las redes sociales, corriendo detrás de aumentar el número de followers, dice el Papa, en cualquiera de las redes sociales. Así vamos, los seres humanos, en la propuesta que ofrece esta sociedad contemporánea. Pero después de esta crítica feroz de la sociedad contemporánea, miren lo que dice el Papa, hermanos. Acá viene la segunda parte, que es tan importante como la primera, como la parte crítica. Dice, ¿debemos condenar a nuestros jóvenes por haber crecido en esta sociedad? ¿Debemos anatematizarlos por vivir en este mundo? ¿Deben ellos escuchar de sus pastores frases como todo pasado fue mejor? ¿O el mundo es un desastre y si esto sigue así no sabemos a dónde vamos a parar? No, dice el Papa, no creo que este sea el camino. Nosotros, pastores, tenemos que seguir tras las huellas del pastor. Estamos invitados a buscar, acompañar, levantar, animar, curar las heridas de nuestro tiempo. Mirar la realidad con los ojos de aquel que se sabe interpelado al movimiento, a la conversión pastoral. Nos equivocaríamos, dice más adelante, si pensáramos que esta cultura del mundo actual solo tiene aversión al matrimonio y a la familia en términos de puro y simple egoísmo. Es decir, por más que tengamos una visión crítica de la cultura, sigue siendo una cultura creada por el hombre y en consecuencia tiene aspectos positivos que tienen que ser encontrados y reconocidos. Y dice el Papa, ¿acaso todos los jóvenes de nuestra época se han vuelto irremediablemente tímidos, débiles e inconsistentes? No caigamos en esa trampa. Muchos jóvenes en medio de esta cultura disuasiva han interiorizado una especie de miedo inconsciente y no siguen sus impulsos más hermosos y más altos. Hay muchos que retrasan el matrimonio en espera de unas condiciones de bienestar ideales. Mientras tanto, la vida se les va pasando. Y el obispo dice, el Papa dice, como pastores, los obispos estamos llamados a relanzar el entusiasmo para que se formen familias. Y en consecuencia, el Papa no propone una receta, pero propone, ¿por qué no propone una receta? Porque no hay. Hay que observar la cultura y atreverse a entrar en contacto con ella y proponer alternativas valientes. Nuestro ministerio necesita desarrollar la alianza de la Iglesia y la familia, dice el Papa. De lo contrario, nuestro ministerio se marchita y la familia humana, por nuestra culpa, se alejará irremediablemente de la alegre noticia evangélica de Dios. Entonces, tenemos que tener esta aproximación valiente de salir al encuentro, y el Papa dice, así termina este discurso, que obviamente es resumido, ¿no? Es saltado por varias partes. Dice, la familia es nuestra aliada, nuestra ventana al mundo, la evidencia de una bendición irrevocable de Dios destinada a todos los hijos de esta historia difícil y hermosa de la creación que Dios nos ha pedido servir. La familia es nuestra aliada, nuestra ventana al mundo. Eso es lo que le está diciendo a los obispos, pero también nos dice a todos los católicos, especialmente los que tenemos algún tipo de responsabilidad o de sensibilidad apostólica.
Entonces, esto es lo que está en juego. No son pequeñas discusiones o peleas doctrinales las que están en juego. Está en juego cómo respondemos para que las familias sean verdaderamente un norte espiritual y apostólico y se puedan salir adelante y puedan hacerse numeroso bien, abundante bien a las familias con verdadero atrevimiento, con verdadera valentía apostólica, tropezando, cayéndose, encontrando dificultades, pero sobre todo introduciéndose con espíritu evangelizador en esta cultura y buscando respuestas que realmente sirvan en medio de las dificultades del mundo. Que tengas un buen día.